Hola a todos, en este video vamos a explicar cómo se resuelve un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables por el método de Cramer. Se nos presenta el siguiente ejercicio conformado por tres ecuaciones. La primera, 4x más 3y más z igual 15. La segunda, x menos y menos 2z igual 2. Y la tercera, 2x menos 2y más z igual 4. Como primer paso, vamos a tener que identificar los valores numéricos en las tres ecuaciones. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque este método se caracteriza principalmente por utilizar solamente valores numéricos para el cálculo de determinantes. Como segundo paso, vamos a calcular el determinante del sistema representado por ds con los coeficientes de la variable. ¿Quiénes son los coeficientes? Son todos aquellos números que acompañan en la parte izquierda a las variables. En este caso, aquí tenemos que el coeficiente 1, aunque no aparezca reflejado el número como tal. En este caso, el coeficiente z es menos 2. Y de forma análoga para las demás variables. Dicho esto, tenemos la matriz con que vamos a calcular el determinante del sistema. La primera columna son los coeficientes de x, 4, 1 y 2. La segunda y la tercera son los coeficientes de la variable y y la variable z respectivamente en ese orden. ¿Cómo vamos a calcular el determinante? Vamos a calcularlo mediante la multiplicación de tres factores conformados por las diagonales. En este caso iniciamos en la segunda columna multiplicando de forma diagonal, bajando hacia la tercera, multiplicando 3 por menos 2 y lo completa el término que aparece en la parte inferior izquierda, conformado por 3 por menos 2 por 2. El segundo trío de factores va a ser la diagonal principal, 4 por menos 1 por 1. Y la tercera sería conformada por menos 1 por menos 2 por el término que aparece en la parte superior derecha, que sería 1. Entonces sería menos 1 por menos 2 por 1. Ahí completamos los primeros tríos de factores. Luego escribimos el signo menos porque vamos a cambiar de orientación. Vamos a comenzar a multiplicar de izquierda hacia derecha. Entonces abrimos corchete y el primer trío de factores para el siguiente orden va a ser desde menos 2 multiplicado por menos 2 y lo completa el que aparece en la parte superior izquierda, que sería 4. Entonces sería menos 2 por menos 2 por 4. Vamos sumando. El segundo trío de factores sería la diagonal, nuevamente principal, 2 por menos 1 por 1. Y el tercero sería 1 por 3 por el término que aparece en la parte inferior derecha, que sería 1. 1 por 3 por 1. Ahí completamos los factores que vamos a multiplicar, que en este caso nos va a dar como resultado la determinante del sistema. Continuando con el procedimiento, damos como resultado esta parte, que 3 por menos 2 por 2 nos da menos 12. Luego 4 por menos 1 por 1 nos da menos 4. 1 por menos 2 por 1 nos da menos 2. Escribimos el signo menos, lo mantenemos, abrimos paréntesis y vamos con los resultados de los siguientes tríos de factores, que sería menos 2 por menos 2 nos da 4 positivo por 4, el resultado sería 16. 2 por menos 1 es menos 2 por 1, menos 2. Y el último resultado sería 1 por 3 por 1, que en este caso sería 1 por 3, 3 por 1, 3, con signo positivo. Continuando con el desarrollo, vamos a tener que la operación de estos tres números nos da como resultado menos 18. Recordemos que menos 12 menos 4 es menos 16. Menos 16 menos 2 nos da menos 18. Conservamos el signo menos, operamos estos tres números. 16 menos 2 es 14, más 3, 17. Y hacemos esta operación, menos 18 menos 17, el resultado sería menos 35. Allí, de forma análoga, nosotros acabamos de encontrar el valor del determinante del sistema. Continuando con el paso 3, vamos a calcular el determinante respecto a x, utilizando la primera columna
los valores de los términos independientes en la segunda y tercera columna, los coeficientes de y y z respectivamente. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí ya vamos a omitir lo que es los coeficientes respecto a x. ¿A quiénes vamos a escribir? A los valores de los términos independientes. En este caso son los que aparecen después del signo igual en el sistema planteado. Entonces en la primera columna, que era de la x, vamos a escribir 15, 2 y 4, que son los términos independientes. La segunda y la tercera son los coeficientes de y y z respectivamente. Continuando, vamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos al inicio para encontrar los tríos de factores. Iniciamos siempre en la segunda columna, bajando hacia la tercera. Entonces sería 3 por menos 2 y lo completa 4. Aquí tenemos el primer trío de factores. Luego la diagonal principal sería 15 por menos 1 por 1. Aquí tenemos los tres factores. Y la última de la primera parte sería 2 por menos 2 y lo completa 1. Luego escribimos el signo menos, abrimos corchete y vamos con los siguientes tres tríos de factores, iniciando siempre en la segunda columna, subiendo hacia la derecha. Sería menos 2 por menos 2 y lo completa 15, que en este caso sería el primer trío de factores de la segunda parte. Luego continuamos con la diagonal principal, que sería 4 por menos 1 por 1. Aquí lo tenemos los tres factores y finalizamos con la última diagonal, que sería conformada por 2 por 3 por 1. De esta forma desarrollamos 3 por menos 2 menos 6 por 4 nos da menos 24. 15 por menos 1 menos 15 por 1 menos 15. 2 por menos 2 menos 4 por 1 menos 4. Conservamos signo menos, que es lo que hace la división de los dos resultados, y continuamos multiplicando. Menos 2 por menos 2 nos da 4 por 15, 60. 4 por menos 1 es menos 4 por 1 menos 4. 2 por 3 es 6, 6 por 1 es 6. Ahí se obtienen esos resultados. Simplificando esos términos, tenemos que menos 24 menos 15 menos 4 nos da menos 43. Conservamos el signo menos. 60 menos 4 más 6 nos da 62. Menos 43 menos 62 nos da como resultado menos 105, que sería en este caso el determinante respecto a x. Ya tenemos el determinante respecto a x, nos faltaría encontrar el determinante respecto a y y el determinante respecto a z. Como cuarto paso vamos a tener que calcular el determinante respecto a y utilizando la segunda columna, los valores de los términos independientes. En la primera y tercera columna, los coeficientes de x y z respectivamente. Bien, aquí logramos observar que la primera queda igual porque es de x. La segunda es la que va a cambiar. ¿Por qué? Es con respecto a y. Entonces la columna de los coeficientes respecto a y no va. En su lugar vamos a ubicar los términos independientes, que serían 15, 2 y 4. Y la tercera queda igual, que es con respecto a z, los coeficientes. Y volvemos a hacer el procedimiento de forma similar a lo anterior. Iniciamos en la segunda columna, bajando, multiplicar por menos 2, completa el extremo inferior izquierdo, más la diagonal principal, que sería 4 por 2 por 1, más 1 por 4 por 1, menos 4 por menos 2 por 4, más la diagonal principal, se vuelve a repetir, sería 2 por 2 por 1, más 1 por 15 y lo completa 1. Desarrollando esta multiplicación, 15 por menos 2 es menos 30, por 2 menos 60, 4 por 2 es 8, 8 por 1, 8. 1 por 4 es 4 y 4 por 1, 4. Ahí tenemos los primeros tres resultados. Luego continuamos en la segunda parte. 4 por menos 2 es menos 8 por 4, menos 32. 2 por 2 es 4, 4 por 1 nos da 4. 1 por 15 es 15 por 1, 15. Simplificando esos términos nos va a quedar menos 60 más 8 más 4, menos 48. Menos lo conservamos
y operamos estos tres números. Menos 32 más 4 más 15 nos da menos 13. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tenemos un menos precediendo el paréntesis y el otro menos que es del número que sigue después del paréntesis. En este caso nos indica una multiplicación de signo y nos va a quedar menos 48 más, ¿por qué más? Menos por menos, el resultado más 13. Operando esos dos números, el resultado sería menos 35. En este caso sería el determinante respecto a y. Solo nos quedaría el determinante respecto a z para calcular los valores de x, y y z del sistema. Como quinto paso, vamos a calcular el determinante respecto a z, utilizando un procedimiento análogo a los anteriores. Entonces, en este caso lo que va a cambiar es la columna de los coeficientes respecto a z y en su lugar vamos a ubicar los términos independientes, que en este caso sería 15, 2 y 4. Las primeras dos columnas quedan igual y operamos de forma similar a los procedimientos anteriores, iniciando en la segunda columna de forma diagonal y completa con el extremo inferior izquierdo, diagonal principal, y la última que sería 1 por menos 2 y culmina en el extremo superior derecho. Luego escribimos menos, que es el cambio de orientación. Iniciamos siempre en la segunda columna, subiendo, completamos, luego la diagonal principal, luego la última que completa con 4. Ya este procedimiento a estas alturas ya debe ser un poco más fácil porque lo hemos repetido dos veces anteriores. Continuando con mi procedimiento, el resultado de estos tres números nos da 12, el resultado de la multiplicación de estos tres números nos da menos 16, el resultado de estos tres números nos da menos 30. Escribimos el menos, abrimos paréntesis, el resultado de estos tres números nos da menos 16, el resultado de la multiplicación de estos tres números nos da menos 30 y el resultado de la multiplicación de estos tres números nos da 12. Operando, haciendo cuentas de suma y resta, utilizando la ley de los signos, llegamos a la conclusión que el determinante de z es igual a 0. Hasta esta altura ya tenemos un 80%, por decirlo así, de avance en nuestro ejercicio. ¿Qué nos quedaría? Calcular los valores de x, y y z respectivamente utilizando el algoritmo. El algoritmo es el siguiente, aquí no completé con z, pero es x, y y z, que es de 3 variables. El algoritmo nos dice que utilizando el método de Cramer nosotros calculamos determinante. En este caso x va a ser igual determinante de x entre determinante del sistema y de forma similar para y y z. ¿Cuál es la única condición? Que el determinante del sistema debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Si es 0, recordemos que al dividir por 0 nos daría una indeterminación, lo cual no nos conviene. Entonces, en los resultados anteriores nosotros obtuvimos un valor distinto de 0, por lo tanto estamos autorizados a aplicar este algoritmo. Como paso número 7, tenemos que de los procedimientos anteriores obtuvimos los siguientes valores. Determinante del sistema es menos 35, lo que decíamos aquí es distinto de 0, entonces podemos aplicar determinante respecto a x menos 105, determinante respecto a y es menos 35, determinante respecto a z es igual a 0. Aplicando el algoritmo tenemos que x va a ser igual determinante respecto a x, que en este caso es menos 105, entre determinante del sistema, que es menos 35. Aquí tenemos entonces esta división sencilla que nos arroja como resultado que el valor de x es igual a 3. Continuando, para y aplicamos determinante respecto a y, que en este caso es menos 35, aquí lo tenemos, entre determinante del sistema, que es menos 35. Haciendo esta división sencilla, obtuvimos que el resultado de y es 1. Continuando, para el último valor, que sería para z, determinante respecto a z, nosotros obtuvimos 0 entre el determinante del sistema, que es menos 35. 0 entre menos 35 es igual a 0. En este caso sería el valor de z. Y ahí llegamos a estos tres resultados. ¿Cómo nosotros comprobamos o damos validez que estos valores son los correctos? Lo vamos a hacer mediante la comprobación, que sería el octavo paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a escribir el sistema inicial de las tres ecuaciones
y vamos a sustituir los valores encontrados. En este caso, donde está la x, vamos a escribir el valor de 3, donde está la y, el valor de 1, y donde está z, el valor de 0. Entonces sería 4 por x, 4 por 3, más 3 por y, que sería 3 por 1, más z, z es 0, igualado a 15. Segunda ecuación, x, en este caso sería 3, menos el valor de y, que en este caso es 1, menos 2 veces el valor de z, que en este caso sería 2 por 0. Esto va a ser igual a 2. La última ecuación, 2 por x, sería 2 por 3 menos 2 por y, que sería 2 por 1, más el valor de z, que es 0. Continuando el procedimiento, hacemos las operaciones, las multiplicaciones. 4 por 3, 12, 3 por 1 es 3, más 0. Vamos a verificar si esta cuenta es igual a lo que tenemos a la derecha, la igualdad. 3 menos 1 lo volvemos a escribir, 2 por 0 es 0. 2 por 3 es 6, menos 2 por 1 es menos 2, más 0. Ahora vamos a hacer las cuentas y verificar que esta parte de la izquierda de la igualdad sea igual a la parte de la derecha de la igualdad. En este caso se debe cumplir para las 3. Si se cumple para las 3, quiere decir que los resultados obtenidos son los correctos. Entonces sumemos 12 más 3 más 0, nos da 15. Y de esta forma nosotros llegamos a la conclusión que la solución sería x igual 3, y igual 1, z igual 0. Muchas gracias por su atención.